Hola, bienvenidos a este canal, mi nombre es Lumita. Hoy quiero darles consejos que prácticamente me daría a mí misma si pudiera cuando empecé a emprender. Son consejos que creo que se aplica para cualquier tipo de emprendimiento. Siento que así como me funcionaron a mí, te pueden funcionar a ti. Son cosas que en muchas ocasiones aprendí a prueba y error y en otras son porque también hacen como un poco parte de mi personalidad. Entonces siento que por eso me han funcionado siempre. Igualmente, pues yo llevo emprendiendo hace varios años. Yo tengo un emprendimiento que se llama Artemita. Son accesorios artesanales tejidos en mostacilla y en miyuki. Y también emprendí mucho antes de emprender con Artemita. Hice jabones, también con compra y venta de productos. Entonces creo que con el tiempo empecé a encontrar la razón de ser, mi propósito y lo que amo hacer, que es lo que me llevó a crear un emprendimiento y a dedicarle gran parte de mi tiempo. Bueno, el orden de los consejos no es porque uno sea más importante que el otro, siento que todos son igual de importantes y todos los podemos aplicar a nuestra vida. A veces muchos consejos creo que a la hora de emprender también tienen que ver mucho como con temas de organización y como con temas de rutina. Entonces es importante recordar que cuando emprendes, mucho lo haces desde tu casa, los espacios de tu hogar. Entonces emprender es incorporar a tu rutina como hábitos nuevos, ¿sí? Y circunstancias también nuevas que habitúen también el emprendimiento a tu diario vivir, porque muchas veces muchos emprendemos y a la vez tenemos otro trabajo, que es en mi caso. Yo tengo un trabajo de medio tiempo y el otro medio tiempo se lo dedico a Artemita. Yo he emprendido desde que he estado en la universidad, entonces estuve estudiando y emprendía, he estado trabajando y emprendo. Entonces siento que el tema de que estés estudiando o que estés trabajando no es una excusa para no emprender, para no hacer un proyecto propio, si realmente tienes las ganas y la intención de emprender. Porque siento que emprender claramente no es para todo el mundo, no es como que sea algo que sí o sí todo el mundo tiene o deba que hacer. Siento que es más algo que nace y ni siquiera tampoco está como dentro de un rango o margen de edad. Siento que cualquier persona de cualquier edad igualmente puede emprender y puede tener un proyecto que le genere beneficios también económicos y que aparte de eso siento que emprender es un propósito también como de hacer algo que te apasione y que eso que te apasione además te dé una vida mucho más llena de propósitos, mucho más libre, mucho más intencionada. Es como que una de las razones principales por la que encuentro tan bonito emprender. Primer consejo, el miedo es constante. Yo creo que cualquier persona que haya emprendido en lo que sea ha sentido miedo. Y con constante me refiero a que el miedo permanece, no es como algo que de repente se va. Pero pues obviamente el miedo no está presente todo el tiempo, sino que es a medida que tú te vas adaptando a la idea que tienes. Yo creo que el miedo al principio siempre es muy grande y a veces creo que es lo que impide a muchas personas emprender, porque todavía no están adaptadas a la idea, ¿sí? Apenas como que te estás acostumbrando a algo nuevo y siento que es cuando cualquier persona va a empezar algo nuevo o se va a mudar o va a empezar una nueva carrera o va a hacer cualquier otra cosa que no solo sea emprender, va a sentir miedo. Cualquier cosa que haces por primera vez te va a dar mucho miedo y es normal, créame, y es algo que va a permanecer siempre, pero no va a estar ahí tan presente contigo todo el tiempo en cada rincón de tu emprendimiento, sino que es algo que vas a ir como superando. Llega un momento en el que te adaptas tanto a la idea que tienes y que aprendes muchísimo, que el miedo solo llega cuando tienes que asumir nuevos retos o nuevas responsabilidades. Porque obviamente yo al principio cuando empecé a emprender, en este caso con Artemita, con el de accesorios artesanales, como que al principio todo salió como de forma muy natural. Realmente yo empecé a tejer no proyectándolo como un emprendimiento, sino porque yo veía los accesorios artesanales y a mí me fascinaban y yo quería tenerlos todos, de todos los colores, pero económicamente no me podía dar ese gusto, así que decidí empezar a aprender a tejer para mí misma. Y eso me llevó a que varias personas me preguntaran sobre los accesorios que llevaba puestos, me dijeran que querían algo exactamente igual o que lo querían de tal color y tal X. Entonces como que vi ahí como una oportunidad y al principio simplemente tejía para amigos, familia o personas que me preguntaban por los accesorios, pero luego dije, ¿por qué no emprendo con ello? Pues al mismo tiempo estaba como estudiando una carrera
Yo me gradué de una tecnología en mercado y gestión comercial. Entonces, claro, eso me dio las herramientas y me ayudó un poco como a descentralizar mejor la idea. Y es inevitable, o sea, siempre vamos a sentir miedo, pero al punto en el que yo estoy ahorita, mi miedo, los primeros miedos que yo tuve antes, ahora son cosas que yo veo muy normales y son cosas que no me generan miedo ahora, ¿sí? Pero el miedo siempre va a estar presente y no puedes dejar que el miedo, que esa sensación te domine. Porque créeme, está bien sentir miedo y no tienes por qué sentirte solo, porque somos humanos y el miedo se presenta ante cualquier situación. Mira el miedo como un desafío, como ese empujoncito que te invite a emprender, que te invite a retarte, que te impulse. El miedo en estos casos, o como lo veo yo, es como una especie de mecanismo de defensa, porque la mente, o bueno, el miedo te hace pensar en muchas cosas terribles y nefastas que podrían ocurrir si emprendes, si haces lo que tenías pensado. Y una vez lo leí en un estudio y también lo dijo una conferencista, y es que el 95% de las cosas malas que pensamos no ocurren. O sea, el 95%. Entonces, por más de que pienses que van a pasar 1.000.000 de cosas malas, piensa que el 95% de ese millón de cosas malas no va a ocurrir. Y el 5% de lo que pueda ocurrir, seguramente vas a encontrar una solución. Segundo, la organización es importante. No te das una idea de la cantidad de tiempo que yo me hubiera ahorrado si hubiera sido más organizada desde el principio. De veras, todo, cualquier proyecto que vayas a hacer, sí o sí, destínale un espacio. Ya sea un espacio digital, un espacio físico, según el producto o servicio que vayas a ofrecer. Que ese espacio esté destinado exclusivamente para tu emprendimiento o para tu proyecto. Yo sé que todo empieza de forma muy informal, que lo haces en tu tiempo libre o hasta dentro de tu espacio de descanso, acaparando todo de ti, pero hay que ponerle su lugar. No debes mezclar todo porque al final va a ser muy tedioso y muy abrumador, porque no vas a saber cuáles son tus espacios y cuáles son los espacios de tu emprendimiento o de tu proyecto. Compra una agenda o crea una agenda virtual. Si es en un espacio físico, establece un espacio exclusivamente para hacer las cosas de tu emprendimiento y que no esté regado en toda tu habitación o que no esté regado por toda la casa, que al final no puedas sentir ni un solo espacio propio para tu emprendimiento, para las cosas que requiere tu emprendimiento o tu proyecto. Desde que empecé a poner cada cosa en su lugar, todo se volvió más sencillo. Ya sé que si me siento en esa mesa, ahí tengo todo lo que necesito para mi emprendimiento. Ahí dejo, ahí creo. Cuando estoy ahí sentada, ya no soy solo yo en un momento cualquiera de mi día, sino que soy yo como dueña de un negocio, como tejedora y creadora de Artemita, de ese sueño, de ese proyecto, y me permite apropiarme mejor de mi tiempo. Y aquí viene el otro consejo: el tiempo es valioso. Si vas a empezar un emprendimiento, un proyecto, recuerda que sí o sí requiere de tu tiempo, de esfuerzo. Y así como también tienes un horario de oficina o así como también vas a tu trabajo y te dedicas el espacio de vestirte, cambiarte y arreglarte para ir a tu trabajo, siento que también es valioso que eso mismo hagas para tu emprendimiento, que también le tengas un espacio, un tiempo exclusivo para tu emprendimiento, que también te arregles y también estés con toda la personalidad de que estás yendo a trabajar para tu proyecto, para tu propia empresa, para tu propio negocio, porque siento que eso le da mucho más valor y mucho más importancia a lo que haces. Obviamente al principio van a haber muchas excepciones y está bien que a veces tal vez estés en las cosas de tu emprendimiento en pijama o que de repente en algún momento lo hagas en tu cama. No digo que no sea válido, también van a haber circunstancias o momentos así y está bien. No es como ser tampoco muy rígidos, pero sí tienes que entender que tu emprendimiento, tu proyecto requiere de tiempo y realmente es que sin tiempo no se haría nada, o sea, no se crearía nada, no habría producto, no habría servicio, no habría proyecto. Entonces, tienes que tener muy presente si vas a emprender, tener que destinar tiempo. Si de pronto ahorita en estas circunstancias de tu vida sientes que no tienes demasiado tiempo, pero tienes algunos pequeños espacios con los que puedes más o menos empezar a dedicar un espacio para crear tu idea, para proyectarla, creo que podrías empezar a partir de ahí.
y empezar con el tiempo a ver esos espacios vacíos en tu diario vivir, en tu cotidianidad, en las cosas que haces y ver si realmente mueve en ti esa sensación de empezar a crear tu proyecto y empezar a emprender. Pero sí, el tiempo es tu activo más valioso. Si estás sola en esto, va a requerir aún mucho más de ti, pero que esto no te asuste. Yo realmente he estado sola en mi proyecto. Sí he tenido el apoyo de amigos, de familia, de personas cercanas que me han apoyado con su compra, que me han apoyado estando conmigo en algunos eventos, que me recomiendan, pero realmente en la formación del emprendimiento, en la creación de los accesorios, en la creación de marca, todo lo he hecho realmente yo sola. Pero realmente la formación del proyecto, de emprender, de tejer, de diseñar, de estructurar, es un camino muy solitario, pero a la vez muy enriquecedor. Y todo lo he ido formando a través del tiempo. Yo no mido mis logros en lo que he logrado a través de X cantidad de tiempo, sino en todo lo que ese tiempo me ha brindado. Todo ese crecimiento, todo ese conocimiento, toda esa experiencia, todo ese conectar con otros y cómo me permito, aún con total serenidad, continuar con estos espacios de tiempo para el proyecto, para Artemita, para emprender, para seguir creciendo, para seguir creando. El tiempo es tu activo más valioso. Para espacios siempre para tu proyecto, desde emociones que te brinden mucha tranquilidad. Cuarto, la pena solo dura un ratico. Te consideras una persona tímida, introvertida, créeme que yo te comprendo. Yo fui una persona demasiado tímida, demasiado introvertida. Aunque no lo parezca, me gustaba mucho pasar desapercibida, no llamar la atención. Pero en mi caso, la necesidad era mucho más grande que la pena y la timidez realmente. Porque realmente cuando yo empecé a emprender, lo empecé a emprender desde el colegio. Como les había mencionado anteriormente, yo compraba y vendía productos. En el colegio yo vendía dulces, caramelos, galletas. Yo llegué a vender hasta MP3. Cuando me acuerdo de eso me da gracia, pero una gracia no como de burlarme de mí misma, sino como hasta qué punto llegué yo a llevar cosas para emprender. O sea, como que con lo que le digo de que la pena solo dura un minuto, un segundo, un instante, es completamente cierto. Cuando tú te empiezas a acostumbrar a hacer las cosas, no necesitas buscar a otras personas, sino que ya las personas saben y conocen lo que tú haces, lo que tú vendes, que te buscan, que te encuentran. En los primeros instantes, obviamente, la pena era inmensa. A mí me daba muchísima pena, pero siento que la pena, no sé, la pena es una forma muy extraña porque es como si tú no te consideras merecedor de lo que estás ofreciendo, o sea, como merecedor de esa retribución por lo que estás ofreciendo. Porque cuando me enfrenté a esas situaciones en varias ocasiones, literalmente, la pena se iba a los minutos porque las personas no reaccionaban de la forma en la que mi mente pensaba que iban a reaccionar, ¿sí? Uno piensa en muchísimas cosas y la mente, por miedo, te va a hacer pensar que tal vez te vas a ver mal, que tal vez te vas a ver ridícula o cosas que son realmente, si uno lo piensa muy bien, está siendo uno demasiado duro consigo mismo, cuando realmente pues uno no ve las cosas desde una realidad mucho más empática con uno mismo. Entonces recuerda siempre que esa pena que sientes al iniciar es una pena que te va a llevar a donde quieras estar, ¿sí? Es una pena que luego se va a disipar, porque yo siento que todo es cuestión de práctica. Porque creo que la pena es como una sensación de que estás haciendo algo malo o incorrecto, o sencillamente que no te lo mereces. Porque no te lo mereces si lo estás ofreciendo con la mejor intención del mundo. Luego con la práctica las personas te van conociendo por lo que ofreces y luego va a resultar muchísimo más sencillo simplemente mostrar tus productos y hablar sobre lo que ofreces. Entonces cada vez que te dé pena, recuerda que lo que haces está bien, que eres merecedor, merecedora, merecedore, y que esa sensación que tienes cada vez va a ser más pequeñita hasta el punto de desaparecer. Bueno, y para finalizar, unas preguntas que hice en Instagram y algunas personitas me escribieron y voy a responderles en este video después de ya haber presentado los consejos. Una de ellas me escribió lo siguiente: perder el miedo y dejar de pensar en el fracaso antes de iniciar.
Y creo que aquí va mucho el consejo de el miedo es constante. Realmente la parte en la que menciono que el 95% de las cosas que pensamos negativas que pueden ocurrir, no ocurren realmente. Y el 5% de las cosas negativas que lleguen a pasar, créeme que sí o sí tienen una solución. Es natural sentir miedo, de verdad es de humanos. Todos sentimos miedos al empezar algo, te comento, yo sentí muchísimo miedo al empezar a emprender, sentí muchísimo miedo a la primera vez que estuve en un stand de feria, la primera vez que vendí mis primeros productos. Yo creo que lo mejor es que no te quedes solo en esa sensación de que puedo fracasar, que si realmente es algo que te mueve y que está dentro de tu ser y que lo que tú vas a emprender es algo que no lo haces únicamente solo por dinero, sino que lo haces porque hay algo dentro de ti que te dice que lo hagas. Y siento que es una de las maneras como más importantes de emprender y de que esa sensación de fracaso disminuya muchísimo, y es que lo que haces es porque te apasiona y porque lo amas realmente. Y siento que cuando uno ama algo, uno lucha hasta el final, de verdad uno la da toda y uno no ve los fracasos, lo que sería más bien una lección, un aprendizaje. Y creo que es más que de pronto transformes esa sensación negativa en una sensación positiva. ¿Qué pasaría si no fracasa? ¿Qué pasaría si no suceden todos esos eventos negativos que tienes en tu mente? Piensa tu vida, cómo sería si lo haces y si no lo haces. Creo que sería como más que todo reflexionar en eso. Y yo te diría, como ya lo dije antes, todos sentimos miedo. No dejes que una sola sensación domine algo que te puede dar a ti demasiadas sensaciones. Y esta es una pregunta que me parece súper bonita, porque siento que el nuevo emprendimiento se consolida de pequeños triunfos realmente. Los pequeños triunfos son como, por ejemplo, tu primera venta, ¿sí? O sea, la primera persona que confía en ti y compra algo. Yo siento que ese ya es un pequeño primer paso que te motiva a ti muchísimo, porque creo que esa sensación es inigualable. Cuando alguien confía en lo que tú haces, y pues en mi caso, que son cosas que yo hago a mano, que le dedico tiempo, que le dedico esfuerzo, pero queda mucha felicidad, o sea, como que por dentro te llena, y siento que eso es un pequeño triunfo que te motiva a seguir haciendo y a seguir llegando a muchas más personas. Otro pequeño triunfo yo lo siento cuando tienes tu primer mercadillo o tu primera feria, o participas en un espacio con muchas otras más personas que hacen ya sea algo parecido a ti, o venden cualquier otro tipo de producto, cuando estás como en un ambiente de emprendedores, de personas que se impulsan por seguir sus sueños, por crear proyectos, por crear empresa, por crear y consolidar una marca. Siento que ese es un pequeño triunfo también que es muy bello y que al mismo tiempo te impulsa y te inspira, porque siento que las personas que hacen y se motivan a emprender y hacer proyectos son personas que tienen una personalidad o un carácter que está muy ligado a como su intuición. Y siento que ese también es otro pequeño triunfo, cuando tú primera vez sales al público y te muestras detrás de una marca, detrás de un emprendimiento, y estás dedicándole un espacio grande y una energía bastante potente a tu proyecto. Siento que ese es otro pequeño triunfo muy bello. Y bueno, vamos a mencionar como otro pequeño triunfo que yo considero también, es cuando, por ejemplo, tú estableces, o por ejemplo, Artemita, antes de ser Artemita, tenía otro nombre que era un nombre que era súper difícil de pronunciar, y yo se lo puse solo porque me gustaba muchísimo esa canción, y el nombre era Flyless Bird. Uno, era súper difícil de escribir. Cuando yo les daba a las personas mi cuenta de Instagram, no tenían ni idea de cómo escribir esa palabra. A veces hasta a mí se me enredaba la palabra para escribirla o para deletrearla. Entonces siento que otro pequeño triunfo es cuando tú ya empiezas un poco como a reconocer eso que significa crear una marca, que significa empezar a ampliar tus conocimientos. Todo eso llega a la marcha cuando tú empiezas a emprender. Muchas veces das unos pasos y trastabilleas y haces cosas que no tienes que hacer porque no tienes los conocimientos, porque lo haces de forma muy empírica, porque lo haces simplemente porque sientes que debes hacerlo y porque te gusta y porque amas lo que haces. Pero yo siento que siempre cuando empiezas haciendo algo por amor, por pasión, porque nace desde lo más profundo de ti, es algo que sí o sí con el tiempo va a ir así,
subiendo, 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 subiendo. Van a haber momentos en los que te vas a estancar, en los que van a haber espacios que van a ser así súper rectos y van a ser un poco más lentos, un poco más de paciencia, pero lo importante es que nunca desistas, ¿sí? Sino que siempre estés persistiendo en tu proyecto. Siempre van a haber de pronto esos momentos o esos espacios de tiempo en los que tienes demasiadas cosas que hacer, que tienes que poner tu proyecto en pausa. Poner un proyecto en pausa no significa fracasar, no significa que el proyecto no funcionó, no significa que simplemente se va a quedar ahí, va a perderse en el tiempo. Si tú regresas y le vuelves a meter todo tu empeño y vuelves a darla toda, ese emprendimiento va a volver a ir subiendo poquito a poquito. A veces cuando yo dejé mi proyecto por un tiempo porque estaba estudiando y tenía muchas cosas que hacer y realmente tenía que concentrarme en graduarme y en terminar mis estudios, tuve que dejarlo como en un stand-by. Me llegaban a veces pedidos que tenía que rechazar porque no tenía el espacio, el tiempo ni la energía para hacerlos. Y retomé nuevamente este año mi emprendimiento, retomé nuevamente a darle todo el impulso y todas las ganas. Y obviamente después de casi 2 años de estar así como con una constancia muy fuerte, he tenido que volver a empezar, pero por lo menos volver a empezar desde unas bases ya creadas, desde unas bases y desde unas ideas bastante consolidadas. Entonces siento que es importante siempre permanecer y confiar y saber que quieres hacer algo y necesitas una pausa, puedes pausar, pero nunca abandonar. Bueno, esta es otra pregunta muy interesante. Dice, ¿qué ha sido lo más retador y cómo supiste en qué emprender? Gracias. Siento que lo más retador para mí al principio fue el tema del dinero, pero no como en cuánto invertir y eso, sino cuánto cobrar por lo que hacía. Siento que al principio fue muy difícil y creo que me ayudó el hecho de estar en una carrera que tenía que ver con el proceso también de crear empresa, de apoyar marcas, que es el tema del mercadeo, porque ahí vi clases que tenían que ver mucho con contabilidad, que tenían que ver mucho como con la venta de productos, como con el valor adquirido, las ganancias, todo este enrollo que me ayudó un poco como a tener un poco claro lo que tenía que cobrar, por lo que hacía, las cosas que tenía que tener en cuenta, que no solo era el material, sino también era el tiempo que me llevaba a hacerlo, cuánto valía mi tiempo, y esto me llevaba a hacerlo 6 horas, entonces cuánto son esas 6 horas, más cuánto es ese material, más cuánto es la ganancia, porque toda empresa se mantiene a partir de ganancias y las ganancias permiten reinvertir, comprar nuevos insumos, nos permiten que la marca crezca, que se puedan tener nuevos empaques, nuevos envoltorios, nuevas tarjetas, en fin, muchísimas cosas. Entonces creo que lo más retador para mí fue aprender eso, aprender y tener una mejor relación con el tema del dinero, de darle el valor al producto más allá de que sea caro o sea barato o sea económico, sino que es más el valor de lo que tiene ese producto. ¿Y cómo supiste en qué emprender? Pues como lo había mencionado antes, yo empecé tejiendo para mí y personas cercanas a mí a querer las cositas que yo hacía, a querer que les hicieran cosas para ellos. Entonces todo empezó a partir de ahí, de un hobby, de querer empezar a tejer y hacer accesorios, y siempre es algo que he disfrutado mucho hacer, me encanta tejer, la verdad son mis espacios favoritos en el día, entonces muchas veces no lo veo como un trabajo, hay cosas, sí enfoco muchas cosas en el trabajo, pero disfruto demasiado tejer, entonces es como si estuvieras trabajando en lo que amas. Emprender es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Honestamente, siento que volvería hacia atrás y más bien abrazaría a la Lu del pasado y le diría gracias. Gracias por atreverte a emprender, gracias por tomar el riesgo, gracias por persistir, por permanecer. Siento que emprender es confiar en ti mismo. Emprender es confiar que puedes hacer algo mucho más grande. Emprender es confiar en lo que haces, en tus habilidades, en tu palabra, en tu intuición. Entonces, creo que si confías y crees más en ti, creo que vas a poder superar cualquier miedo, cualquier obstáculo. Y para finalizar, te voy a dejar como una serie de preguntas que puedes hacerte, ya sea en un diario o simplemente como leerlas y reflexionarlas si estás deseando emprender.
y que ellas te puedan dar como un norte o una guía para que hagas ese proyecto realidad. Y nada, nos vemos en otro videito. Bye bye.